Audiolibro Amor líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Autoría de Zygmunt Bauman. Prólogo. Ulrich, el héroe de la gran novela de Robert Musil, era tal como lo anunciaba el título de la obra, el hombre sin atributos. Al carecer de atributos propios, ya fueran heredados o adquiridos irreversiblemente y de manera definitiva, Ulrich debía desarrollar por medio de su propio esfuerzo cualquier atributo que pudiera haber deseado poseer, empleando para ello su propia inteligencia e ingenio, pero sin garantías de que esos atributos duraran indefinidamente en un mundo colmado de señales confusas, con tendencia a cambiar rápidamente y de maneras imprevisibles. El héroe de este libro es el hombre sin vínculos, y particularmente sin vínculos tan fijos y establecidos como lo solían ser las relaciones de parentesco en la época de Ulrich. Por no tener vínculos inquebrantables y establecidos para siempre, el héroe de este libro, el habitante de nuestra moderna sociedad líquida y sus sucesores de hoy, deben amarrar los lazos que prefieran usar como eslabón para ligarse con el resto del mundo humano, basándose exclusivamente en su propio esfuerzo y con la ayuda de sus propias habilidades y de su propia persistencia. Sueltos deben conectarse. Sin embargo, ninguna clase de conexión que pueda llenar el vacío dejado por los antiguos vínculos ausentes tiene garantía de duración. De todos modos, esa conexión no debe estar bien anudada, para que sea posible desatarla rápidamente cuando las condiciones cambien, algo que en la modernidad líquida seguramente ocurrirá una y otra vez. Este libro procura desentrañar, registrar y entender esa extraña fragilidad de los vínculos humanos, el sentimiento de inseguridad que esa fragilidad inspira y los deseos conflictivos que ese sentimiento despierta, provocando el impulso de estrechar los lazos, pero manteniéndolos al mismo tiempo flojos para poder desanudarlos. Al carecer de la visión aguda, la riqueza de la paleta y la sutileza de la pincelada de Musil, de hecho, cualquiera de esos exquisitos talentos que convirtieron a El hombre sin atributos en el retrato definitivo del hombre moderno, tengo que limitarme a esbozar una carpeta llena de burdos bocetos fragmentarios, en vez de pretender un retrato completo y menos aún definitivo. Mi máxima aspiración es lograr un identikit, un fotomontaje que puede mantener tantos espacios vacíos como espacios llenos. E incluso esa composición final será una tarea inconclusa que los lectores deberán completar. El héroe principal de este libro son las relaciones humanas. Los protagonistas de este volumen son hombres y mujeres, nuestros contemporáneos, desesperados al sentirse fácilmente descartables y abandonados a sus propios recursos, siempre ávidos de la seguridad de la unión y de una mano servicial con la que pueden contar en los malos momentos, es decir, desesperados por, entre comillas, relacionarse. Sin embargo, desconfían todo el tiempo del estar, entre comillas, relacionados, y particularmente de estar relacionados para siempre, por no hablar de eternamente, porque temen que ese estado pueda convertirse en una carga y ocasionar tensiones que no se sienten capaces ni deseosos de soportar, y que pueden limitar severamente la libertad que necesitan. Sí, usted lo ha adivinado, la libertad que necesitan para relacionarse. En nuestro mundo de rampante individualización, las relaciones son una bendición a medias. Oscilan entre un dulce sueño y una pesadilla, y no hay manera de decir en qué momento uno se convierte en la otra. Casi todo el tiempo, ambos avatares cohabitan, aunque en niveles diferentes de conciencia. En un entorno de vida moderno, las relaciones suelen ser quizá las encarnaciones más comunes, intensas y profundas de la ambivalencia, y por eso podríamos argumentar ocupan por decreto el centro de atención de los individuos líquidos modernos, que las colocan en el primer lugar de sus proyectos de vida. Las, entre comillas, relaciones son ahora el tema del momento, y ostensiblemente el único juego que vale la pena jugar a pesar de sus notorios riesgos. Algunos sociólogos, acostumbrados a elaborar teorías a partir de las estadísticas de las encuestas y de convicciones de sentido común como las que registran esas estadísticas, se apresuran a concluir que sus contemporáneos están dispuestos a la amistad, a establecer vínculos, a la unión, a la comunidad. De hecho, sin embargo, como si se cumpliera la ley de Martin Heidegger, que afirma que las cosas se revelan a la conciencia solamente por medio de la frustración que causan, arruinándose, desapareciendo, comportándose de manera inesperada o traicionando su propia naturaleza.
La atención humana tiende a concentrarse actualmente en la satisfacción que se espera de las relaciones, precisamente porque no han resultado plena y verdaderamente satisfactorias. Y si son satisfactorias, el precio de la satisfacción que producen suele considerarse excesivo e inaceptable. En su famoso experimento, Miller y Dollard observaron que sus ratas de laboratorio alcanzaban un pico de conmoción y agitación cuando la adiance igualaba la aviance, es decir, cuando la amenaza de una descarga eléctrica y la promesa de una comida apetitosa estaban perfectamente equilibradas. No es raro que las entre comillas relaciones sean uno de los motores principales del actual boom del counseling. Su grado de complejidad es tan denso, impenetrable y enigmático que un individuo rara vez logra descifrarlo y desentrañarlo por sí solo. La agitación de las ratas de Miller y Dollard casi siempre se diluía en la inacción. La incapacidad de elegir entre atracción y repulsión, entre esperanza y temor, desembocaba en la imposibilidad de actuar. A diferencia de las ratas, los seres humanos que se encuentran en circunstancias semejantes pueden recurrir al auxilio de expertos consultores que ofrecen sus servicios a cambio de honorarios. Lo que esperan escuchar de boca de ellos es cómo lograr la cuadratura del círculo, cómo comerse la torta y conservarla al mismo tiempo, cómo degustar las dulces delicias de las relaciones evitando los bocados más amargos y menos tiernos, cómo lograr que las relaciones les confieran poder sin que la dependencia los debilite, que los habilite sin condicionarlos, que los haga sentir plenos sin sobrecargarlos. Los expertos están dispuestos a asesorar, seguros de que la demanda de asesoramiento jamás se agotará, ya que no hay consejo posible que pueda hacer que un círculo se vuelva cuadrado. Sus consejos abundan, aunque con frecuencia apenas logran que las prácticas comunes asciendan al nivel del conocimiento generalizado, y éste a su vez a la categoría de teoría erudita y autorizada. Los agradecidos destinatarios del consejo revisan las columnas sobre, entre comillas, relaciones de los suplementos semanales o mensuales de los periódicos serios y menos serios, buscando escuchar de las personas que, entre comillas, saben lo que siempre han querido escuchar, ya que son demasiado tímidos o pudorosos como para decirlo por sí mismos. De ese modo se enteran de las idas y venidas de otros como ellos, y se consuelan como pueden con la idea, respaldada por expertos, de que no están solos en sus solitarios esfuerzos por enfrentar esa encrucijada. A través de la experiencia de otros lectores reciclada por los counselors, los lectores se enteran de que pueden intentar establecer relaciones de bolsillo, que se pueden sacar en caso de necesidad, pero que también pueden volver a sepultarse en las profundidades del bolsillo cuando ya no sean necesarias. O de que las relaciones son como la ribena. Si se la bebe sin diluir, resulta nauseabunda y puede ser nociva para la salud. Al igual que la ribena, las relaciones deben diluirse para ser consumidas. O de que las parejas abiertas son loables por ser relaciones revolucionarias que han logrado hacer estallar la asfixiante burbuja de la pareja. O de que las relaciones como los autos deben ser sometidas regularmente a una revisión para determinar si pueden continuar funcionando. En suma, se enteran de que el compromiso, y en particular el compromiso a largo plazo, es una trampa que el empeño de, entre comillas, relacionarse debe evitar a toda costa. Un consejero experto informa a los lectores que, al comprometerse por más que sea a medias, usted debe recordar que tal vez esté cerrándole la puerta a otras posibilidades amorosas que podrían ser más satisfactorias y gratificantes. Fin de la cita. Otro experto es aún más directo. Dice: las promesas de compromiso a largo plazo no tienen sentido. Al igual que otras inversiones, primero rinden y luego declinan. Fin de la cita. Y entonces, si usted quiere, entre comillas, relacionarse, será mejor que se mantenga a distancia. Si quiere que su relación sea plena, no se comprometa ni exija compromiso. Mantenga todas sus puertas abiertas permanentemente. Si uno les preguntara a los habitantes de Olenia, una de las ciudades invisibles de Italo Calvino, dirían que su pasión es disfrutar de cosas nuevas y diferentes. De hecho, cada mañana estrenan ropa nueva, extraen de su refrigerador último modelo latas sin abrir, escuchando los últimos singles que suenan desde una radio de última generación. Pero cada mañana los restos de la Leonia de ayer esperan el camión del basurero.
y uno tiene derecho a preguntarse si la verdadera pasión de los leonianos no será en cambio el placer de expulsar, descartar, limpiarse de una impureza recurrente. Si no es así, ¿por qué será que los barrenderos son bienvenidos como ángeles, aun cuando su misión está rodeada de un respetuoso silencio? Es comprensible. Una vez que las cosas han sido descartadas, nadie quiere volver a pensar en ellas. Pensemos. Los habitantes de nuestro moderno mundo líquido no son como los habitantes de Leonia, preocupados por una cosa mientras hablan de otra. Dicen que su deseo, su pasión, su propósito, su sueño es, entre comillas, relacionarse. Pero, en realidad, ¿no están más bien preocupados por impedir que sus relaciones se cristalicen y se cuajen? ¿Buscan realmente relaciones sostenidas, tal como dicen, o desean más que nada que esas relaciones sean ligeras y laxas, siguiendo el patrón de Richard Baxter, según el cual se supone que las riquezas deben descansar sobre los hombros como un abrigo liviano, para poder deshacerse de ellas en cualquier momento? En definitiva, ¿qué clase de consejo están buscando verdaderamente? ¿Cómo anudar la relación o cómo, por si acaso, deshacerla sin perjuicio y sin cargos de conciencia? No hay respuestas fáciles a esa pregunta, aunque es necesario formularla, y seguirá siendo formulada mientras los habitantes del mundo moderno líquido sigan debatiéndose bajo el peso abrumador de la tarea más ambivalente de las muchas que deben enfrentar cada día. Tal vez la idea misma de, entre comillas, relación aumente la confusión. Por más arduamente que se esfuercen los desdichados buscadores de relaciones y sus consejeros, esa idea se resiste a ser despojada de sus connotaciones perturbadoras y aciagas. Sigue cargada de vagas amenazas y premoniciones sombrías. Transmite simultáneamente los placeres de la unión y los horrores del encierro. Quizás por eso, más que transmitir su experiencia y expectativas en términos de relacionarse y relaciones, la gente habla cada vez más, ayudada e inducida por consejeros expertos, de conexiones, de conectarse y estar conectado. En vez de hablar de parejas, prefieren hablar de redes. ¿Qué ventaja conlleva hablar de conexiones en vez de relaciones? A diferencia de las relaciones, el parentesco, la pareja e ideas semejantes que resaltan el compromiso mutuo y excluyen o soslayan a su opuesto, el descompromiso, la red representa una matriz que conecta y desconecta a la vez. Las redes solo son imaginables si ambas actividades no están habilitadas al mismo tiempo. En una red, conectarse y desconectarse son elecciones igualmente legítimas, gozan del mismo estatus y de igual importancia. No tiene sentido preguntarse cuál de las dos actividades complementarias constituye la esencia de una red. Red sugiere momentos de estar en contacto intercalados con periodos de libre merodeo. En una red las conexiones se establecen a demanda y pueden cortarse a voluntad. Una relación indeseable pero indisoluble es precisamente lo que hace que una relación sea tan riesgosa como parece. Sin embargo, una conexión indeseable es un oxímoron. Las conexiones pueden ser y son disueltas mucho antes de que empiecen a ser detestables. Las conexiones son relaciones virtuales. A diferencia de las relaciones a la antigua, por no hablar de las relaciones comprometidas y menos aún de los compromisos a largo plazo, parecen estar hechas a la medida del entorno de la moderna vida líquida, en la que se supone y espera que las posibilidades románticas, y no solo las románticas, fluctúen cada vez con mayor velocidad entre multitudes que no decrecen, desalojándose entre sí con la promesa de ser más gratificante y satisfactoria que las anteriores. A diferencia de las entre comillas verdaderas relaciones, las relaciones virtuales son de fácil acceso y salida, parecen sensatas e higiénicas, fáciles de usar y amistosas con el usuario cuando se las compara con la cosa real, pesada, lenta, inerte y complicada. Un hombre de edad de 28 años, entrevistado en relación con la creciente popularidad de las citas por Internet, en desmedro de los bares de solas y solos y las columnas de corazones solitarios, señaló una ventaja decisiva de la relación electrónica. Dijo: uno siempre puede oprimir la tecla de suprimir. Como si obedecieran a la ley de Gresham, las relaciones virtuales rebautizadas conexiones establecen el modelo que rige a todas las otras relaciones. Eso no hace felices a los hombres y las mujeres que sucumben a esa presión, al menos no los hace más felices de lo que eran con las relaciones previrtuales.
algo se gana, algo se pierde. Tal como señaló Ralph Waldo Emerson, cuando uno patina sobre hielo fino, la salvación es la velocidad. Cuando la calidad no nos da sostén, tendemos a buscar remedio en la cantidad. Si el compromiso no tiene sentido y las relaciones ya no son confiables y difícilmente duren, nos inclinamos a cambiar la pareja por las redes. Sin embargo, una vez que alguien lo ha hecho, sentar cabeza se vuelve aún más difícil y desalentador que antes, ya que ahora carece de las habilidades que podrían hacer que la cosa funcionara. Seguir en movimiento, antes un privilegio y un logro, se convierte ahora en obligación. Mantener la velocidad, antes una aventura gozosa, se convierte en un deber agotador. Y sobre todo, la fea incertidumbre y la insoportable confusión que supuestamente la velocidad ahuyentaría aún siguen allí. La facilidad que ofrecen el descompromiso y la ruptura a voluntad no reducen los riesgos, sino que tan solo los distribuyen junto con las angustias que generan de manera diferente. Este libro está dedicado a los riesgos y angustias de vivir juntos y separados en nuestro moderno mundo líquido.